Le invito a que todos abran su Biblia en Apocalipsis capítulo 1 y mantengan su Biblia abierta ahí. Algunas personas se preguntan, ¿cómo será el futuro? ¿Qué esperamos en este mundo y qué esperamos en el mundo venidero? Otros se preguntan cuál será el plan de Dios. ¿Cómo se va a desarrollar el plan de Dios en los próximos años? Y otros se preguntan, ¿qué estaremos haciendo durante la tribulación? Y hay otros que me han preguntado, pastor, ¿qué estaremos haciendo durante el milenio? Y otros se preguntan, ¿y qué haremos en la eternidad? Otros me han preguntado, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Qué tiene que ver todo lo que anuncia el libro de Apocalipsis con mi vida cotidiana? Y todas estas preguntas tienen su respuesta, y la respuesta está plasmada en este libro, el libro de Apocalipsis. Todas esas inquietudes que la gente tiene, todas ellas tienen respuesta y están en el libro de Apocalipsis. El domingo pasado estuvimos explicando que el libro de Apocalipsis no es un libro difícil de interpretar, no es un libro difícil de entender. Es un libro fácil siempre y cuando tú tengas la revelación del Espíritu Santo y abra tu corazón para que el mismo Espíritu Santo te pueda explicar este libro tan importante, porque hay personas que han hecho del libro de Apocalipsis, lo han hecho un libro controversial y otros no lo entienden porque quizás no tienen la forma de cómo entenderlo, y cuando no se tiene el conocimiento de cómo estudiar la Biblia, pues a menudo la gente saca el texto fuera de su contexto y ahí comienzan las malas interpretaciones y las malas explicaciones de lo que la palabra de Dios plantea. Sin embargo, si usted abre su corazón, si usted dispone su mente y abre su corazón como si fuera el corazón de un niño, le va a llegar la revelación del reino de Dios, que fue lo que Jesús dijo en Mateo 11:25. Aquel tiempo, dice la palabra, Jesús le respondió a sus discípulos: y alabó al Padre diciendo: Padre, te alabo. Y dice Jesús: te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Un niño no tiene malicia. Un niño siempre está dispuesto a aprender y va con su mente sin prejuicios. Entonces, a la hora de usted estudiar el libro de Apocalipsis, tiene que dejar a un lado los prejuicios y venir como un niño a recibir de Dios. Porque no podemos entender el libro de Apocalipsis con nuestro propio intelecto o con nuestra humana sabiduría. Porque esta revelación se entiende y se asimila es en el Espíritu. Dice el apóstol Pablo que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es lo que dice el apóstol Pablo. De manera que este libro no se entiende ni con inteligencia humana ni con sabiduría humana, sino con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que te abre las Escrituras
para que tú puedas entender los misterios del reino de Dios. Amén. Así que en el día de hoy, dile: Espíritu de Dios, necesitamos que tú nos abras los ojos del entendimiento para entender este libro. Por ejemplo, el domingo pasado nosotros le estuvimos explicando los 3 primeros versículos del capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Estos 3 primeros versículos dicen de la siguiente manera. Ahora su Biblia en Apocalipsis capítulo 1 versículo 1 en adelante. La revelación de Jesucristo, dando a entender que no es la revelación de Juan, sino la revelación de Jesucristo dada al apóstol Juan, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y estuvimos explicando que la palabra ángel es la palabra mensajero. ¿Quién es ese ángel que trajo esa revelación? Está haciendo alusión a Jesucristo, al alfa y la omega, al principio y al fin, al primero y al último. Es a Jesús que está haciendo referencia la escritura. Casi siempre cuando pensamos en un ángel pensamos en un ser celestial, en un ser espiritual. Y hay personas que han visto ángeles en visiones, pero aquí está hablando de una aparición. También cuando la palabra de Dios habla sobre el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, casi siempre hace alusión a una aparición en el mundo físico del ángel de Jehová, que tipológicamente representa a Cristo Jesús en el Antiguo Testamento. Entonces, dice el versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. O sea, es bendecido el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Pero no solamente te dice que es bienaventurado o bendecido el que la escucha y el que la lee, sino que dice el que guarda todas las cosas que en ella está escrita, porque el tiempo está cerca. O sea, no basta con uno leer la palabra de Dios, no basta con uno escuchar la palabra de Dios. Tenemos que vivir conforme a lo que la palabra de Dios establece. En otra palabra, de nada te sirve que tú tengas conocimiento del libro de Apocalipsis si no te lo aplica a tu vida personal. Y dice Santiago que no podemos ser oidores, sino hacedores de la palabra. Porque si somos solamente oidores de la palabra y no hacedores, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad de Dios no está en nosotros. ¿De qué nos sirve tener conocimiento de la palabra si no nos aplicamos ese conocimiento? ¿De qué nos sirve tener conocimiento de la palabra si no andamos como la palabra dice que debemos andar? ¿De qué nos sirve tener conocimiento de la palabra si no vivimos una vida piadosa? ¿De qué nos sirve tener conocimiento de la palabra si no vivimos en santidad, si no nos apartamos para Dios? Amén. Y el martes, en la clase de Zoom, estuvimos explicando Apocalipsis capítulo 1, desde el versículo 4 hasta el último versículo de ese capítulo, que es el versículo 20. Usted debe ver esa enseñanza para que se conecte con todo lo que vamos a enseñar aquí en la iglesia y lo que vamos a enseñar los martes a través del Zoom. Es una bendición yo poderle dar palabra durante toda la semana, porque así, ¿verdad?, estudiamos el libro completo mucho más rápido. Amén. Pero
Si no entendemos este capítulo 1, vamos a correr el riesgo de malinterpretar lo que viene a continuación. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Hay muchas personas que no entienden el libro de Apocalipsis porque no estudian el fundamento y no entienden los principios que están establecidos en la hermenéutica bíblica. La hermenéutica es la ciencia que se encarga de interpretar correctamente la palabra de Dios. Y hay 3 aplicaciones que nos enseñan a nosotros en el seminario: aplicación histórica, número 1, número 2, aplicación doctrinal o profética, y número 3, aplicación personal. Y si usted no entiende eso, entonces nunca podrá interpretar correctamente lo que la palabra de Dios establece en el libro de Apocalipsis. Porque este libro de Apocalipsis, en su versículo 4, habla de 7 iglesias. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Cuáles son esas 7 iglesias? Número 1. Y número 2, ¿cuáles son esos 7 espíritus? Son preguntas que uno se hace. Y dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Quién es ese? Obviamente, Jesucristo. Es el único que estuvo muerto, pero que ahora vive. Algunas personas Jesús las resucitó, como en el caso de Lázaro, como en el caso del hijo de la viuda de Naín, que Jesús lo resucitó, como el caso de aquella niña de 12 años, hija de Jairo, que también Jesús resucitó. Pero todas esas personas que Jesús resucitó volvieron a morir, porque la muerte física es una consecuencia del pecado y la paga del pecado es muerte. Entonces Lázaro resucitó, pero volvió a morir, no existe hoy. El hijo de la viuda murió y resucitó, pero ya murió de nuevo y no vive hoy. La niña, hija de Jairo, que murió de una fiebre, Jesús la resucitó, le dijo Talita Cumi, que quiere decir niña, a ti te digo levántate. Ella se levantó y vivió muchos años, pero volvió a morir, porque es una ley espiritual. El pecado nos separó de Dios y trajo como consecuencia la muerte espiritual y como resultado la muerte física. Pero hubo uno que murió y al tercer día resucitó y no ha vuelto a morir. Por eso la palabra dice que Él es el primogénito de los muertos. ¿Por qué es el primero de los muertos? Porque habrá una gran multitud de santos que en el día postrero resucitarán y no volverán a morir. Los muertos en Cristo resucitarán y no volverán a morir. Entonces el primogénito fue Jesucristo, que resucitó y no ha vuelto a morir. Amén. Le estoy dando esta pincelada porque es necesaria, porque hay gente que aún escuchándome no entiende muchísimas cosas, pero le voy a ayudar. Yo tengo suficiente paciencia para repetir las cosas 1 y 2 veces. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó, Cristo nos amó y nos lavó de vuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quiénes Dios hizo reyes y sacerdotes? Es la pregunta. Porque la Biblia registra 2 tipos de sacerdocio. Está el sacerdocio levítico y está el de Melquisedec, número 2. El levítico
viene a través de la descendencia de Aarón. Para uno ser sacerdote conforme a la ley, tenía que venir de la descendencia de Aarón. Aarón fue sacerdote y sumo sacerdote, y sus hijos fueron sacerdotes también. El libro de Hebreos capítulo 7 versículo 1 nos habla sobre todo esto. Hay varios versículos en el libro de Hebreos que lo vamos a estudiar luego. Ya lo estudiamos por Zoom, que habla sobre todo esto. Y el Levítico es el sacerdocio que menciona el Antiguo Testamento. Pero también está el de Melquisedec, que es un sacerdocio eterno porque es espiritual. Todo eso está en la Biblia. Ahora, ¿qué dice la palabra en el versículo 7? He aquí que viene con las nubes, y ahí es donde se arman todas las discusiones al nivel mundial, en este versículo. En este versículo es que está la discrepancia, por no entender las cosas que le voy a explicar dentro de unos minutos. Ahí es donde nosotros chocamos con los judíos. Ahí es donde nosotros chocamos con los adventistas. Ahí donde chocamos con casi todas las religiones habidas y por haber, que no se ponen de acuerdo en torno a lo que dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 7. ¿Qué es lo que dice? Dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Casi todas las religiones que hay en el mundo creen lo que dice Apocalipsis 1:7, creen en su segunda venida, donde todo ojo le verá. Ahora, donde hay discrepancia es en los acontecimientos previos a esa segunda venida. Y es necesario que yo haga esta aclaración y la haga profundamente, no superficialmente, porque si usted no entiende eso, no va a entender lo que dice el versículo 19 de Apocalipsis capítulo 1, donde dice, el versículo 19, escribe las cosas que ha visto, y las que son, y las que han de venir después de estas. Aquí está hablando del pasado, está hablando del presente y está hablando del futuro. Ahora, está hablando del pasado desde la perspectiva de Juan, porque cuando Juan recibe la revelación del Apocalipsis, Juan estaba geográficamente e históricamente en una isla llamada como la isla de Patmos. Él estaba allí exiliado. ¿Por qué? Porque él fue uno de los discípulos que anduvo con Jesucristo. Era el que se acostaba en el pecho del maestro, en los pechos del maestro. Era el discípulo amado. Y cuando se armó la persecución, a Juan el apóstol, según la historia de la iglesia, a Juan el apóstol lo echaron en una tina gigante con aceite caliente para freírlo como un pollito. Y no lo pudieron matar. Fue el único discípulo que murió de muerte natural. Los demás murieron martirizados. Pedro murió crucificado con la cabeza para abajo y con los pies para arriba. Esteban murió apedreado. El apóstol Pablo murió decapitado. Algunos murieron apedreados. Y a Juan, como no pudieron matarlo, lo enviaron a una isla rocosa, árida, desértica, para que se muera por ahí, conocida como la isla de Patmos. Entonces, históricamente, ¿dónde estaba Juan? Físicamente, ¿dónde estaba Juan? En la isla de Patmos, a las afueras de Turquía. Porque esas iglesias
que se encontraban en Asia Menor, esas 7 iglesias que menciona el libro de Apocalipsis, que se encontraban en Asia Menor, se encuentran actualmente en Turquía. Todas están en Turquía y nada más están las ruinas. Se lo voy a enseñar en estos días por Zoom, las imágenes, les voy a enseñar de cada una de esas iglesias que todavía existen al sol de hoy, pero están en ruina, son ruinas. Y cuando usted va a Turquía de turismo, usted puede visitar las 7 iglesias que menciona el libro de Apocalipsis, dando a entender que esas 7 iglesias fueron 7 iglesias reales. Y Juan estaba en la isla de Patmos y estaba de manera real, físicamente, en la isla de Patmos. Pero ¿dónde estaba él en el espíritu cuando el Señor le dijo: escribe las cosas que ha visto, escribe las cosas que son y escribe las cosas que han de venir? ¿Y dónde estaba él? La palabra dice que él estaba en el día del Señor. Su cuerpo físico estaba en la isla de Patmos, pero él en el espíritu fue transportado al día del Señor. Y pastor, ¿qué es el día del Señor? El día del Señor son los días de la tribulación. O sea, que lo que Juan vio en el pasado de Juan representa el futuro nuestro. Se lo voy a poner de esta manera. Juan, cuando estaba en la isla de Patmos, era el año 95 después de Cristo, y el Señor lo transportó al año 2033, por decirlo así. Vamos a suponer que la tribulación comienza en el año 2033 y estamos en el 2025. No estoy diciendo que la tribulación va a comenzar en el año 2033. Es un ejemplo que estoy poniendo. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces Juan estaba en el año 95 y fue transportado en el tiempo al año 2033. Y en el año 2033 se le mostró a Juan lo que va a suceder muy pronto. ¿Te das cuenta? Diga conmigo: Apocalipsis no es un libro del pasado, es un libro del futuro, porque el pasado de Juan es el futuro nuestro, el presente de Juan es el futuro nuestro, y el futuro de Juan es el futuro nuestro. ¿Entendieron ahora ese contexto? ¿Quién no entendió? Oh, gracias a Dios que son inteligentes ustedes. Juan está en el 95 después de Cristo y Dios le revela los acontecimientos del futuro 2033, por decirlo así. Entonces, ¿qué fue lo que Juan vio que comenzó a escribirlo? Juan vio la última semana de la profecía de Daniel, donde Daniel nos habla a nosotros de 70 semanas. De las 70 semanas, ya hay 69 semanas que se cumplieron proféticamente. Falta una sola semana, que es la semana número 70, la 70ª semana de Daniel. Y esa 70ª semana de Daniel es una semana de 7 días y cada día representa un año. O sea, son 7 años donde habrán 3 años y medio de aparente paz y 3 años y medio de tribulación y de gran tribulación. Previo a la segunda venida de Cristo, se va a manifestar, se va a cumplir esos 7 años de tribulación. Eso va a suceder previo a la segunda venida de Cristo que menciona Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, donde todo ojo le verá. Amén.
Y la pregunta que la gente se hace es, ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? Ahora, ¿por qué la gente se pregunta eso? Porque durante esos 7 años van a pasar un sinnúmero de cosas. Número 1, el anticristo va a tomar dominio de todas las naciones de la tierra, va a gobernar en la tierra y él va a promover la paz. Es por eso que habrá 3 años y medio de paz. Pero al cabo de los 3 años y medio de paz, eso se lo voy a enseñar después con el libro de Apocalipsis, le doy una pincelada para que entienda el libro. Estamos poniendo este fundamento para que pueda entender el libro. Después de 3 años y medio de aparente paz, entonces vienen 3 años y medio de tribulación, porque ¿sabe qué va a pasar? Que el anticristo se va a revelar y va a mostrar su verdadera cara, y ahí es donde el pueblo hebreo, los judíos de hoy, abrirán los ojos y van a entender que pactaron con el diablo, que fueron engañados, y ahí comienza la restauración de Israel. ¿Por qué lo que está pasando actualmente en Israel es profético? Porque todo lo que está pasando actualmente en Israel, esa guerra que hay constantemente en el Medio Oriente, todo eso es profético, porque Israel se buscó eso por su desobediencia. Y lo vamos a ver ahora. ¿Pasará la iglesia, pastor, por la gran tribulación? ¿Pasará la iglesia por tribulaciones? Te voy a mostrar por la Biblia que la iglesia no pasará por la tribulación. Porque le expliqué que antes de la segunda venida de Cristo, previamente habrán 7 años de tribulación, pero previamente a esos 7 años habrá un arrebatamiento. ¿Habrá qué? Ahora, para entender que la iglesia no pasará por la gran tribulación, tenemos que conocer la naturaleza de la iglesia. Si usted no conoce la naturaleza de la iglesia, entonces estará perdido y va a cometer el error que muchos cometen, y es que hay muchos cristianos evangélicos que creen que la iglesia pasará por la tribulación. Porque no entienden la naturaleza de la iglesia. La naturaleza de la iglesia es una naturaleza espiritual. El reino que la iglesia promueve es un reino espiritual. El reino que Israel promueve es un reino físico. El territorio que la iglesia conquista es espiritual. El territorio que Israel piensa conquistar y que está conquistando es físico. La guerra que la iglesia tiene es una guerra espiritual. Nuestra lucha no es con carne ni es con sangre, sino es que es principado, con potestades, con gobernantes de las tinieblas de este siglo. Diga, nuestra lucha no es con carne, nuestra lucha no es con sangre, nuestra lucha no es con principados y potestades. Pero la lucha de Israel no es espiritual, es natural, es física. Es con bomba, con misiles, con armamentos físicos. Entonces la guerra de ellos no es igual a la guerra nuestra. Así como hay 2 testamentos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, así como hay 2 pactos, el viejo pacto y el nuevo pacto basado en mejores promesas, así también hay 2 esposas, la de Jehová y la de Cristo. Y yo quiero que pasen 2 chicas aquí al frente. Una se pone a mi derecha y la otra a mi izquierda. La esposa de Jehová y la esposa de Cristo. La esposa de Jehová y la esposa de Cristo. La esposa de Jehová es la que pasará por la tribulación, porque violó el pacto.
La esposa de Cristo, que fue comprada por precio de sangre y que se presentará como una novia ataviada, sin mancha y sin arruga, no pasará por la tribulación. Ahora, si tú como novia de Cristo no estás sin mancha, no estás sin arruga, si tú como novia de Cristo, o te dices ser novia de Cristo, no vive para tu novio, que es Cristo Jesús, entonces tú te unirás al grupo que pasará por la tribulación. De manera que hay muchos que se dicen ser novia de Cristo, pero que no viven para su novio. No agradan a su novio. No andan con las exigencias que exige el novio. Y cuando se presenten ante el Señor, no llenarán las expectativas del Padre y se unirá al grupo que sí pasará por la tribulación. Pero si tú estás como una novia sin mancha y sin arruga, esperando al novio con las lámparas encendidas, entonces dice la palabra que tú no pasarás por la tribulación. Por eso vale la pena serle fiel a Dios. Vale la pena no darle gusto a la carne. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dígale al que está a su lado, vale la pena vivir en santidad para Dios. Ahora le voy a explicar esto doctrinalmente. Le voy a explicar esto doctrinalmente. Pueden sentarse. Cristo Jesús es el novio de la iglesia. Dígalo conmigo. Cristo Jesús es el novio de la iglesia y es su esposa desposada. Eso significa que la iglesia está comprometida con Cristo Jesús. Todavía no es la esposa, es su esposa desposada. Es decir, tiene un compromiso matrimonial con ella. No se ha casado todavía porque todavía no se ha efectuado las bodas del Cordero, pero tiene anillo. El anillo habla del pacto, del nuevo pacto que la iglesia ha hecho con Cristo, de mantenerse pura hasta llegar al matrimonio. Es decir, no puede ser infiel, porque si es infiel, el Señor no la puede preservar de la hora que viene. ¿Están entendiendo esa parte? Estoy tratando de explicárselo como se lo explicaría a un niño de 7 años o de 8 años, para que entiendan todo el mundo. Diga, yo soy la novia de Cristo, tengo un anillo, he hecho un pacto con Cristo y es un pacto de fidelidad. Por eso la figura que usa la Biblia es la figura de un compromiso, porque se supone que yo, que me voy a casar con mi novia, no le puedo ser infiel. No puedo pegarle los cuernos. Tengo un anillo. No me he casado, pero me voy a casar muy pronto. Tengo que andar en la sombrita. Tengo que portarme bien. Porque este novio no es cualquier novio. Es un novio que todo lo sabe. Es un novio que todo lo conoce. Y los ojos de él están en todas partes, mirando lo bueno y mirando lo malo. O sea, no hay forma de que yo lo engañe. No hay forma de que yo me oculte. Y tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos ayuda, porque si fuera por nuestra fuerza, nosotros no tuviéramos la forma de serle fiel a Él. Y por eso es un pacto de gracia. Ese anillo es el nuevo pacto, que es mejor que el otro anillo, porque es un anillo de gracia, donde tenemos un asistente que nos ayuda, donde tenemos un asistente que nos fortalece, y se llama el Espíritu Santo de Dios. Y cada vez que pecamos, tenemos abogado para con el Padre. ¿Y quién es el abogado? O el mismo novio. Esa es la ventaja que tenemos. Es decir, que si usted se queda, es porque usted quiere. Porque tenemos toda la de ganar. Si pecamos,
podemos deshacernos del pecado cada vez que queramos. ¿Y cómo yo me deshago del pecado? Pidiéndole perdón a Dios. Porque el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Ese es el pacto que tenemos. Y somos que la novia de Cristo. Eso está en Efesios capítulo 5, del 23 al 33. No lo vamos a leer, apúntelo para que lo lea en su casa. Ahora, ¿qué dice 2 de Corintios? Capítulo 11, versículo 2. Ese sí lo vamos a leer. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2 dice: ¿por qué os celo con celo de Dios? Oye, ¿cómo nos cela nuestro novio? Con celo de Dios. Es decir, que Él te anhela, pero te anhela celosamente. Él es celoso. Por eso cada vez que nosotros pecamos, el Espíritu Santo se contrita en nosotros, porque Él es celoso. Léalo conmigo para que lo vea. Lea Biblia conmigo. Lea Biblia, por favor. 2 de Corintios 11:2 dice: ¿por qué os celo con celo de Dios? Pues os he desposado con un solo esposo, no son dos. Hay chicas que les gustan tener dos. No son dos. Sí, porque están con uno y hablando por Facebook con otro. Están con uno y hablando por WhatsApp con otro. Y cometen infidelidad cibernética, se llama eso. No se da un beso, pero se han deseado cibernéticamente. Y mandan corazoncito. Pip, 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 pip. Diga, el novio que tú tienes, que se llama Cristo, es celoso. Cuidadito con eso. Aplaude al Dios que vive. Cuidadito con eso. Dígale al que está a su lado: no coquetee con otros dioses, porque Jesús es celoso. Dice: ¿por qué os celo con celo de Dios? Pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. No dice como una señorita, dice como una virgen. Una virgen es más que una señorita. Una señorita es aquella que no ha perdido su himen, que no ha sido todavía tocada en sus partes íntimas. Esa es una señorita. Que no ha tenido relación coital. Esa es una señorita. Pero una virgen no ha recibido todavía ni un beso, ni un besito. Mira lo celoso que es nuestro novio. Él te quiere recibir sin un besito. El primer besito te lo dará Él. Ay, 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 ay. Dígale al que está a su lado: cuidadito. Cuidadito. Dile: tú eres su virgen. Yo sé que hay mucha gente que tiene kilometraje en la carne, pero aquí está hablando del Espíritu. Hello. Diga: Él es tu amado y tú eres su virgen. Y es una virgen pura a Cristo. Entonces, ¿tú crees que Dios va a permitir que su virgencita, que ni siquiera un besito ha recibido, pase por tribulación? ¿Y cómo va a llegar allá al matrimonio? Golpeada, estropeada, hinchada por los ojos. Va a llegar como maltratada. ¿Tú crees que Dios permitirá que su virgencita pase por ese proceso tan fuerte donde ya Él pagó el precio por nuestra liberación, por nuestros pecados? Diga: la iglesia es la novia de Cristo. Y esta parte tan sencilla en la Biblia, si usted no la entiende, no va a entender entonces el libro de Apocalipsis, ni va a entender la agenda profética de Dios. No va a entender nada de escatología si no entiende esta parte aquí.
el esposo de la iglesia es Cristo. A mí no me importa lo que tú creas. Aquellos que me han escrito por las redes sociales: ay, mira lo que está enseñando ese pastor, que seremos arrebatados y que no pasaremos por la gran tribulación. Yo pasaré por la gran tribulación, me he escrito. Bueno, prepárate a correr ya duro, porque yo no estoy en condición ni física ni emocionalmente para pasar por la gran tribulación. Hay gente que tiene hasta su mochila preparada para correr. Hay gente que van a su gimnasio para mantenerse físicamente bien, para cuando el anticristo venga decir: practica, ¿para qué te tengo? Pero los que creen en eso es porque no entienden el plan de Dios con Israel, ni entienden el plan de Dios con la iglesia, que son dos cosas completamente distintas. Diga: el novio de la iglesia se llama Jesucristo, pero el marido, no el novio, el marido de Israel se llama Jehová. Y Jehová no es fácil. Jehová es varón de guerra. Mira a quién le pegó los cuernos a Israel: al varón de guerra. Oye, a quién Israel le fue infiel. Israel le fue infiel al varón de guerra, que tiene los juegos pesados. Por eso todavía están pasando lo que están pasando, porque los juegos de Jehová son pesados. Por lo menos bajo el nuevo pacto tenemos un gran socorro que se llama Jesucristo. Y dice la palabra que como Él fue tentado en todo, Él puede socorrer a los que son tentados, puede ayudar a los que son tentados. Es decir, que cada vez que nosotros caemos en tentación, Él nos entiende, el novio nos entiende, nos comprende, nos socorre, nos restaura y nos convierte en virgen pura de nuevo. Pero con Israel el asunto es distinto. Los juegos son diferentes. Jehová Dios el Padre es el marido de la nación de Israel. ¿Por qué? Porque Jehová Dios de los ejércitos se casó con Israel en el monte Sinaí. Ahí fue la boda. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahí fue la boda. La boda de la iglesia no es aquí en la tierra, es en los cielos. ¿Me escucharon? La boda de Israel ya pasó, ya sucedió. Fue en el monte Sinaí. Allá en el monte Sinaí ellos intercambiaron votos, se comprometieron el uno con el otro. En el monte Sinaí, cuando se estableció el pacto bajo la ley de Moisés, ¿sabe qué dijo el pueblo de Israel? Sí, acepto, te acepto como mi marido. ¿Cómo, pastor? Eso está en la Biblia. Se lo voy a mostrar ahora. No es inventando que estoy. Se lo voy a mostrar. Abra su Biblia en Éxodo, capítulo 19, del 5 al 8. Tremenda boda se armó allí. Dice Éxodo 19, del 5 al 8. Mira qué dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirá a los hijos de Israel. Lo estoy parafraseando un poquito. Y todo el pueblo, oye bien lo que dice la palabra al final, y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Ahí le dijo: sí, te acepto.
y se puso el anillo de compromiso. Pero mira qué pasó con esa bendita novia, que aunque está desacatada, haciendo de todo en el Medio Oriente, sigue siendo la esposa de Jehová. Está desacatada ella. Está desubicada del propósito de Dios, pero sigue siendo la esposa de Jehová. Se lo estoy explicando así para que lo entienda. Mira que dice Isaías 54:5. Isaías 54:5 dice: porque tu marido es tu hacedor. ¿Ve? ¿Quién es el marido de Israel? Dice, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. O sea, ahí se identificó él como su marido y por nombre, para que nadie se equivoque ni le quepa duda. En el acta matrimonial dice Jehová de los ejércitos. Cuando usted se va a casar al juez civil, usted estampa la firma en el acta matrimonial y pone su nombre, porque usted se está casando. Aquí hay un acta donde Jehová mismo firmó esa acta. Dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Ahora mira lo que dice Jeremías 3:14, porque esto es con Biblia, esto no es inventando. Estoy con la Biblia. Jeremías capítulo 3 versículo 14 dice: convertíos, hijos rebeldes. ¿A quién está haciendo referencia la Biblia? Al pueblo de Israel. Por eso muchas naciones ahora mismo están en desacuerdo con lo que está pasando en Gaza, porque muchas personas están muriendo allí, están sufriendo allí, porque la guerra que Israel tiene es física, es natural. Los intereses que Israel tiene son intereses naturales, no son intereses espirituales, son naturales. Mira que dice Jeremías capítulo 3 versículo 14: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. En otra palabra, yo soy tu esposo. Tú decidiste hacer tu propia voluntad, pero yo como esposo sigo pendiente a ti. Porque yo soy ¿qué? Vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Cuando el Señor escribe esto, ellos estaban dispersos, no tenían tierra porque la habían perdido. Y en el año 1948 esta profecía se cumplió porque el Señor le introdujo nuevamente a su pueblo en Sión, a su tierra prometida. Desde el 1948 ellos están en su tierra prometida, aunque todavía no tienen toda la tierra que le corresponde. Tienen un pedacito de tierra, pero ellos han venido conquistando poco a poco otros territorios y seguirán en eso, porque eso está en la Biblia. Ahora bien, no obstante, por razones de adulterio espiritual, la idolatría, la Biblia le llama adulterio espiritual, Jehová se divorció de su esposa Israel. Hasta ese momento Jehová era el esposo de ella, pero ¿qué hizo Jehová? No aguantó los tantos cuernos, no lo aguantó, para que entiendan, y se divorció de su esposa Israel. Hay gente que dicen que no, que Dios sigue amando a Israel, que Dios sigue estando con Israel. Todo eso es verdad, Dios sigue amando a Israel, Dios está con ellos, pero se divorció de ellos. Se divorció porque está esperando que ellos recapaciten, y ellos van a recapacitar, pero van a recapacitar después de 7 años de tribulación, porque esa tribulación es para que ellos recapaciten.
¿Entendieron? Dios va a permitir incluso que los rodeen, que todas las naciones de la tierra se levanten contra ellos. Y ahí es donde ellos se van a volver a Dios. Y Jehová lo va a defender. Eso fue lo que vio Juan en el día del Señor. Pero volvamos al texto, porque estoy poniendo un fundamento doctrinal sobre esto. Doctrinal y profético sobre esto. Jehová se divorció de su esposa Israel. Jeremías capítulo 3, del 6 al 8. Jeremías capítulo 3, del 6 al 8. Le estoy explicando todo esto para que pueda entender Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Jeremías 3, del 6 al 8 dice: me dijo Jehová en día del rey Josías: ¿ha visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermano, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó, porque buscó otros dioses. El pecado de Israel no es que ellos no adoran a Dios, es que ellos históricamente han adorado otros dioses aparte de Dios. Se han identificado con otros dioses aparte de Dios. Ahora mira que dice Jeremías 31, 32. Jeremías 31, 32. Mira que dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarla de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ella, dice Jehová. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Entonces la tribulación, la 70ª semana que vio Daniel en la profecía de Daniel capítulo 9, es principalmente, esta profecía es principalmente para castigar a Israel y restaurarla como la esposa de Jehová que es. Y este asunto se ve claramente en una profecía en el libro de Oseas. Abra su Biblia en Oseas capítulo 2, versículos 6 y 7. Oseas capítulo 2, versículos 6 y 7. Mira que dice Oseas en capítulo 2, versículos 6 y 7. Como la esposa adúltera de Oseas, Israel le fue infiel a su marido, Jehová, y él la repudió, la divorció. Sin embargo, Dios la ama y por lo tanto quiere la reconciliación con ella. Por eso él rodeará su camino de espino. ¿Él rodeará qué? Eso es en los días de tribulación. Él rodeará su camino de espino y ella regresará a él. ¿Qué es lo que está pasando en el Medio Oriente? El Señor por años ha estado rodeando su camino de espino. Ha puesto el Señor, ha permitido obstáculos para que ellos se expandan. Y ahora mismo, más de 150 naciones están de acuerdo a que Palestina sea un estado. Mira todos los obstáculos que ellos han tenido y que seguirán teniendo. Mira la guerra que hay ahora mismo en Gaza, en la franja de Gaza, y los conflictos que permanentemente ellos han tenido con las naciones del Medio Oriente, con Jordania, con Siria, con Irán, con Irak, con el mismo Egipto. Porque la palabra dice en ese capítulo 2 de Oseas que él, Jehová, rodeará su camino de espino. Y esto se manifestará aún con más intensidad en los días de la gran tribulación y de la tribulación. Porque el plan de Dios es que ella regrese humillada, que ella regrese arrepentida, que ella regrese hacia Él,
que ella se vuelva a Él, porque la palabra dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Todavía hay gente que están esperando al Mesías como si nunca ha llegado. Ellos rechazaron al Mesías, esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces dice Osea que la esposa de Jehová era adúltera, era infiel. Aunque fue Jehová un marido para ellos, ellos se mantuvieron infiel. Y por eso Jehová la repudió a ella. Jehová la divorció. Sin embargo, Dios sigue amando a Israel. Y por tanto Dios quiere su reconciliación. Dios quiere su reconciliación con ella. Y en cualquier momento ese reloj profético se activa nuevamente. Ese plan profético se activa. Ahora, ¿cuándo se va a activar ese reloj profético? Cuando la iglesia de Cristo desaparezca. Hasta que la iglesia de Cristo no desaparezca, no se activan cronológicamente esos 7 años de tribulación. Para que esos 7 años de tribulación se activen, la iglesia debe desaparecer. La iglesia sin mancha, la iglesia sin arruga. Porque no todos el que está en la iglesia es la iglesia. No todo el que está en una congregación ha nacido de nuevo. Entonces, ¿quiénes se van con Cristo? Los que han nacido del agua y del Espíritu y se han mantenido con su vestuario puro como una virgen y sin mancha. Eso está claro en las Escrituras. Amén. Así que dígale al que está a su lado: la iglesia no pasará por la tribulación. Y esa 70ª semana de Daniel comienza, ¿sabe dónde? En el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Ahí se activa la 70ª semana de Daniel y abarca desde el capítulo 4 de Apocalipsis hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, que eso lo vamos a enseñar después, punto por punto, versículo por versículo, para que ustedes entiendan lo que va a pasar en esos 7 años de tribulación. Pero ya nosotros no estaremos aquí. ¿Dónde vamos a estar en esos 7 años? ¿Dónde vamos a estar? Después que volemos con Cristo, yo sé que hay gente que me está mirando raro. Yo sé que hay una generación que no cree que eso pueda suceder. No creen que eso pueda pasar. Pero yo creo todo lo que la Biblia dice proféticamente, yo lo creo. Así como yo creo que Jesús ascendió al cielo y mientras ascendía al cielo todo el mundo lo estaba mirando, y Él dijo que así mismo volverá como le habéis visto ir al cielo, o sea que todo ojo lo verá. Yo creo en eso. Entonces, ¿por qué si usted cree que Él viene por segunda vez, no cree que vamos a ser raptados? Usted cree que Él viene por segunda vez con las nubes. Usted lo cree. Lo que usted no cree es que vamos a desaparecer, que vamos a ser raptados. Entonces, tú me estás diciendo que usted cree una parte de la Biblia, pero que hay otra parte que tú no la crees. Entonces, tú tienes un problema, porque la Biblia no tiene problema. El problema lo tienes tú. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué Israel pasará por la tribulación? Porque fue infiel. Y Dios procura su reconciliación. Ellos están peleando por un terreno, por un reino físico. Y cuando digan paz y seguridad, la palabra dice que vendrá destrucción repentina. Pero ¿quién es que va a instaurar su reino de paz? ¿Quién es? Es Jesucristo mismo. Ni siquiera son ellos con sus propias habilidades. Es Cristo Jesús en persona que va a instaurar su reino de paz por 1000 años. Y después de los 1000 años pasamos a la eternidad. Que son temas que se los voy a enseñar paso por paso. Amén. Pero el Señor nos va a librar de esa hora de prueba. Pastor, búscame eso. ¿Dónde es que está eso?
¿Quieren saber dónde que está? Porque Cristo vendrá antes y nos va a arrebatar. Antes de que ese tiempo se active, el Señor nos va a arrebatar. Antes de que Dios derrame su ira, toda su ira que menciona Apocalipsis, del capítulo 4 en adelante, el Señor nos va a raptar, nos va a levantar. Antes de que comiencen a caer rayos del cielo y centellas, el Señor nos va a levantar. Antes de que se activen las 7 copas de ira, el Señor nos va a levantar. Antes de que se desaten los 7 sellos, el Señor nos va a levantar. Antes de que se toquen la trompeta, el Señor nos va a levantar. Porque cuando Él venga por segunda vez, Él viene con nosotros. Nosotros venimos con Él en corceles blancos, dice la palabra de Dios. Y eso es literal, yo lo creo como está en el libro de Apocalipsis. Él viene por segunda vez y viene con las nubes. Y nosotros vestidos de blanco con lino resplandeciente. Pero todo eso yo se lo estoy anunciando ahora, pero se lo voy a enseñar con punto y coma. Todo eso se lo voy a enseñar con punto y coma porque está en el libro de Apocalipsis y apenas estamos en el capítulo 1 de Apocalipsis. No hemos entrado todavía al capítulo 2 ni al capítulo 3, que habla del mensaje que Dios le ha dado en todo los tiempos a su iglesia y al pueblo en general. Y en el capítulo 4, versículo 1, ahí habla del rapto de la iglesia. Apocalipsis 4:1 habla del rapto de la iglesia, porque Juan fue raptado cuando el Señor le dijo: sube acá. Y cuando usted le dice en el griego la palabra sube acá, habla de la palabra al paso, que significa arrebatamiento. ¿Te das cuenta? Entonces diga la iglesia no pasará por la tribulación. Primera de Tesalonicenses 5:9. Abra su Biblia para cuando alguien quiera discutirle eso, usted sepa cómo contestarle y cómo enseñarle la escritura. Estos versículos no hay forma de que la gente lo pueda torcer. Primera de Tesalonicenses 5:9. Hay gente que han colocado estos versículos bíblicos después de los 3 años y medio de aparente paz y han puesto el rapto ahí a mitad de la semana, porque como no tienen forma de negar eso, de que habrá un arrebatamiento, lo que han hecho es que han puesto el rapto a mitad de la semana, que el rapto va a ser ahí a mitad de la semana. Ya no encuentran qué hacer con los textos de la Biblia, están traficando con la Biblia. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No, pastor, eso va a ser en los tiempos de tribulación. Pues entonces hay una contradicción, porque no nos ha puesto Dios para ira. Él quiere librarnos de la ira. Ahora mira lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15 hasta el 18. Mira que dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. También hay gente que colocan estos versículos bíblicos a mitad de la tribulación para justificar que la iglesia pasará por lo menos por 3 años y medio de tribulación. Pero tú no puedes colocar esos versículos bíblicos ahí, porque quien escribió estos versículos no fue Juan el apóstol, sino Pablo, el apóstol de los gentiles. Y cuando Juan
escribe el Apocalipsis, le expliqué que él estaba en el día del Señor. Lo transportaron al día del Señor. Cuando Pablo escribe eso, Pablo no está en el día del Señor. Pablo está padeciendo persecución por expandir el evangelio en toda Asia y en Europa. Está en el primer siglo de la iglesia cristiana, del nacimiento de la iglesia cristiana. De manera que Pablo creía que habrá un arrebatamiento antes de la segunda venida de Cristo. ¿Te das cuenta? Es distinto el enfoque. La aplicación histórica y doctrinaria es completamente diferente a la de Juan, que sí se encontraba en el Espíritu en el día del Señor. Luego le voy a explicar qué significa esto, el día del Señor. Yo se lo expliqué por Zoom. Pero luego le daré una pincelada de lo que es el día del Señor. De manera que Dios va a pronunciar la sentencia de sufrimiento sobre su esposa divorciada, Israel. Será un tiempo de padecimiento, será un tiempo de sufrimiento, será un tiempo de muchas dificultades para Israel. Si ahora hay dificultades para Israel, que todas esas naciones se han revelado, chequea los discursos de la ONU en estos días. Si ahora hay dificultad para Israel, Juan vio que habrá más dificultad todavía. Porque Juan fue teletransportado en el tiempo, fue transportado en el tiempo. Y todas las profecías de la Biblia apuntan para este tiempo. Es por eso que debemos vivir en santidad. Porque Él viene en cualquier momento con las nubes. Y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Búsquese esa enseñanza por YouTube. Explicamos el capítulo completo en la enseñanza pasada. Búsquela. Tómese 2 horas, que son 2 horas que dura la enseñanza, 2 horas. Porque es bastante extensa. Explicar el Apocalipsis, versículo por versículo, es un tema extenso. Pero yo creo que si usted no entiende esta parte de que hay 2 esposas, no va a entender lo que viene a continuación. Porque cuando Juan le escribe la carta a esas 7 iglesias que se encontraban históricamente en Asia Menor, a la misma vez como Juan fue transportado al futuro, Juan le está hablando a las iglesias del futuro que estarán en la gran tribulación y en la tribulación. ¿Entienden el contexto? O sea, Juan no le estaba hablando proféticamente a esas 7 iglesias que se encontraban en Asia Menor, porque eso sería creer en el pasado. Y eso pasó, eso históricamente pasó. Esas 7 iglesias existieron en el pasado y aún quedan sus ruinas ahí. Pero usted va a Turquía ahora mismo y usted no ve a nadie ahí. Y la palabra de Dios es eterna. Si usted va a Turquía ahora mismo, ¿a cuál iglesia usted le va a hablar? Si ahí no hay iglesia allá, lo que hay ruina. Entonces se supone que Juan vio lo que iba a pasar en el futuro, no lo que iba a pasar en el pasado de Juan. ¿Están entendiendo? Sino en el futuro de Juan, indicando que habrán personas en la condición de Éfeso que estarán en la tribulación. Hay creyentes que son como los de Éfeso porque han perdido su primer amor. Hay creyentes que son como los de Esmirna. Hay creyentes que son como los de Pérgamo. Hay creyentes que son como los de Tiatira. Hay creyentes que son como los de Sardis. Hay creyentes que son como los de Filadelfia. Y hay creyentes que son como los de Laodicea. El mensaje es profético. Está hablando de las iglesias que se quedarán en los días de tribulación. No está hablando de la novia que es pura y virgen. No está hablando de las iglesias tradicionales que sí se quedarán en los días de la tribulación porque no creen en el arrebatamiento. Esas iglesias no creen
en el arrebatamiento. Por ejemplo, si usted se sienta con un rabino judío, no cree ni en Cristo y va a creer en arrebatamiento. No creen en el Nuevo Testamento, nada más creen en la Torá y va a creer en el arrebatamiento. No va a creer. No va a creer en el arrebatamiento. Después yo le voy a hablar acerca del arrebatamiento con más detalle. No va a creer, porque ellos no creen ni en Cristo Jesús. Entonces ellos se van a quedar para la tribulación. Pero hay iglesias cristianas que no creen en estos principios escriturales, que también se van a quedar, porque son como los de la Odisea. Son ricos económicamente hablando, pero son pobres en el espíritu. Y los ojos deben ser lavados con colirio para que puedan ver. Y Dios va a permitir que pasen por tribulación, que lo pierdan todo para que se vuelvan a Cristo. Entre ellos están los católicos, que lo tienen todo económicamente hablando. Eso es el imperio mundial. Los católicos no serán raptados. Es lamentable, pero ellos son ricos. Tienen nombre de que viven y están muertos, dice la Biblia en Apocalipsis. Pero se van a quedar, van a pasar por tribulación, al igual que los judíos, y muchos de ellos se van a arrepentir y se volverán a Dios. Y los mormones, y los testigos de Jehová, y los adventistas, y los bautistas, y los menonitas, y los metoditas, y todos los citas. Póngase a pensar en la cantidad de religiones que hay en el mundo, porque la religión no la inventó Dios. La religión es un invento de los hombres. El evangelio del reino no es religión. El evangelio del reino es nueva creación. Díselo al que está a su lado: el evangelio del reino no es religión, es nueva creación. Por eso de todas las religiones hay un grupo que se va a quedar, de todas las religiones. Quienes se irán en el arrebatamiento es un remanente que, según lo que saben de estadística, ellos han dicho, no yo creo, ellos han dicho que solo serán raptados el 20% de los que se congregan en las iglesias de hoy. De cada 100, 20 y 80 se quedarán. Esa estadística no es mía, por si acaso. La leí. Pero esa estadística está muy fuerte, Charo. Hay que orar para que Dios produzca un avivamiento en su pueblo, porque esa estadística está demasiado alta. De cada 100, solo 20 serán arrebatados y 80 se quedarán, porque viven un evangelio a su acomodo. Si usted compara a los primeros cristianos del libro de los Hechos con los cristianos de hoy, son iguales. Póngase a pensar en esos primeros cristianos del primer siglo que daban su vida por Cristo. Hay gente que niegan a Cristo en el trabajo, que no llevan la Biblia a ningún lado para que no descubran que es cristiano, porque son cristianos de la secreta. Y nadie sabe si es cristiano o no. Pero los cristianos del libro de los Hechos, por eso es que el Apocalipsis es la continuación del libro de los Hechos. Los cristianos del libro de los Hechos daban su vida por el evangelio. Predicaban la palabra todos los días, hacían discípulos, estaban dispuestos a ser martirizados por causa del evangelio. Expandieron el evangelio en toda Asia, en toda Europa. Expandieron el evangelio a Grecia. Vendían sus propiedades para que el evangelio se expandiera, porque no había recursos. Vendían sus casas y sus terrenos. Ahora no, todo el mundo lo que quiere es agarrar lo suyo. Entonces no es igual. ¿Tú crees que son todos los cristianos evangélicos que son capaces de dar la vida por Cristo? Hay gente que sí. En estos días alguien me mandó una noticia muy grave
que mataron unos cristianos quemados. ¿Quién fue que mandó esa noticia? Creo que fuiste tú. Lo publicó González, ¿verdad? El doctor González. Fue González que lo publicó. ¿Dónde fue que mataron a 100 cristianos? Fue como un país africano por ahí. Esos murieron por Cristo y es en este tiempo. Pero ¿tú crees que nosotros estamos dispuestos a morir por Cristo? Si Dios te dice, quiero que te vayas para la India, que lo abandone todo, tu carrera, tus ambiciones, y el Señor te diga y te hable y te diga, te quiero en la India, ¿tú estás dispuesto de ir a la India? A un país desconocido, con idioma desconocido, con cultura desconocida. ¿Tú estás dispuesta a ir a un país musulmán, donde allí matan a los cristianos, y si te ven con la Biblia te queman con tu Biblia? ¿Tú crees que el 80% de la iglesia está dispuesta a ir a esos países? No, de misión para Nueva York, de misión para Italia, de misión para Europa. Amén. Pero no todo el mundo quiere ir para Haití. No todo el mundo quiere ir para Haití. Yo le doy gracias a Dios que antes de yo ir a Estados Unidos, Dios me procesó primero. Y mi primer país que yo visité fue Haití. He ido como 4 o 5 veces a predicar la palabra en Haití. Luego mi segundo viaje, oye, ¿cómo es el mundo? Luego mi segundo viaje fue a Cuba. No fue a Estados Unidos, fue primero a Haití, luego a Cuba. Luego fui a Curazao y a Aruba. Luego fui a San Martín. Y Dios me tuvo que procesar primero en esos paisitos donde nadie quiere ir, para luego entonces abrirme puerta en otros lugares. Y yo estoy dispuesto a obedecer a Dios. Yo estoy aquí en Barahona porque Dios me dijo, te quiero en Barahona. Pero yo soy un esclavo de Cristo, yo soy siervo de Cristo. Y lo que diga mi amo, eso yo hago. Si me dice ahora mismo, es más, si me dice mañana mismo, te quiero fuera de Barahona y te quiero en China, busco la manera de aprender mandarín. Porque si Dios me quiere en China, hay que aprender mandarín. Para predicar en China, algo hay que hacer. Hello. Y esa era la iglesia primitiva. Estaba dispuesta a morir para Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Dígale al que está a su lado, comprométete con Jesús. Tienes que decirle, Señor, quiero hacer tu voluntad. Y esa palabra implica muchísimas cosas. Quiero hacer tu voluntad. Quiero agradarte. Quiero obedecerte. Que cuando tú vengas en tu reino pueda decirme, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Tú crees que Dios te manda a las naciones? Comienza aquí. Dígale al que está saludando, comienza con tu vecino. Dile, comienza con tu vecino, póngase de pies y dígale, comienza con tu vecino. Comienza a hablarle de Cristo a tus amigos. Comienza a hablarle de Cristo a tus compañeros de trabajo, a tu compañero de estudios, porque en cualquier momento se aparece el deseado de todas las naciones. En cualquier momento se aparece el deseado de toda la gente. En cualquier momento se aparece Cristo con las nubes. La palabra dice que en una nube o en las nubes Cristo volverá. Levanta tus manos, cierra tus ojos y dile, Señor, quiero agradarte. Dile, Señor, santifícame en tu verdad. Dile, Señor, santifícame en tu verdad. Dile, tu palabra es la verdad.